días a todos. Gracias por participar y sacar el tiempo. Este evento de Holland House Panamá. Mi nombre es Glenn Chon, soy el director presidente de Holland House en Panamá. Conmigo hoy va a estar Remco de Bruin, nuestro director, que va a ser el moderador de este panel de expertos en temas de tendencia y logística. Sabemos que el comercio electrónico tuvo un aumento importante, más que nada durante la pandemia, una tendencia que ya veníamos viendo hace un buen rato. Sin embargo, con el confinamiento social y todo lo que la pandemia nos obligó a hacer y pivotearnos a canales digitales, nos obligó rápidamente a acostumbrarnos de comprar a través de medios electrónicos. Sin embargo, sabemos que existen muchos retos todavía, porque de verdad hablamos de e-commerce, pero todavía nos falta mucho para llegar al comercio digital, donde la experiencia de su principio a fin es digital. Hoy en día se puede hacer compras digitales, sin embargo, todos los pagos, la entrega, la logística, muchas veces depende de métodos todavía tradicionales. Hoy con nosotros vamos a conversar sobre varios temas muy importantes sobre tecnología exponencial, tendencias, cambios que se están viendo y principalmente retos y soluciones desde varios diferentes tipos de perspectivas. Y para darnos esas perspectivas hemos encontrado algunos expertos que sabemos de por muchos años están en esta industria y que definitivamente hoy nos puede ayudar a aclarar, ampliar nuestro conocimiento. Así que aproximadamente en una hora de duración vamos a estar conversando con varias personas y voy a hacer una pequeña introducción de las personas que van a estar participando, comenzando con las damas. Ana Margarita Reyes. Ana Margarita es una persona que no solamente la admiro como persona, pero también es un excelente profesional, una persona con una trayectoria muy amplia en temas de logística y miembro de lo que llamamos el Gabinete Logístico de Panamá. Ella es una persona que no solamente por su larga trayectoria conoce, pero también sabe de a primera mano los retos que tenemos todavía en Panamá. También contamos con la presencia de Suzette Batista. Suzette es parte de una de las empresas líderes 3PL en Panamá, Blue Logistics, también una empresa que conozco bastante bien y que también vive de a primera mano la necesidad y el crecimiento en temas de e-commerce, pero desde la perspectiva de un 3PL. Luego tenemos a Jorge Barnett. Jorge también es una persona que yo conozco de hace muchos años. Jorge y yo hemos compartido escenarios en muchos casos, en muchas ocasiones, y Jorge nos va a traer desde perspectiva de Georgia Tech y lo que es el Instituto de Logística de Georgia Tech en Panamá, cuáles son esas tendencias, los cambios, cómo la data, la inteligencia nos está obligando a pivotear, a cambiar nuestra forma de operar. Y obviamente hay que hablar con un cliente, y en este caso Unilever, una empresa global, donde Fabio Murillo nos va a acompañar dando la perspectiva de cómo el consumidor está cambiando su manera de comprar. Hoy en día sabemos que todos estamos acostumbrados de que la información, las soluciones, los productos y los servicios tienen que llegar inmediatamente. Entonces, Fabio nos va a comentar la perspectiva de Unilever, de nuevo una empresa de consumo global, y estamos muy honrados, Fabio, de que tú estés acá. Y finalmente, pero no menos importante, probablemente una de las empresas más grandes que tenemos ahora mismo en nuestra audiencia, John Rodríguez de Amazon Web Services. Como ustedes saben, Amazon, una empresa muy conocida por su tema de consumo y de logística. Sin embargo, una de sus áreas de mayor crecimiento en los últimos años ha sido Amazon Web Services, que es justamente esa solución en la nube, proviendo soluciones en la nube, donde a través de Amazon Web Services se permite a empresas tercerizar su infraestructura. De esa forma, crear mucha más resiliencia y escalabilidad en su infraestructura.
sumamente interesante, John, que tú estés con nosotros hoy para darnos la perspectiva de un proveedor de infraestructura, más que nada habilitando el comercio electrónico, habilitando también la parte de seguridad y cibernética que también necesitamos para ese fin. Esa es mi introducción. Remco, te paso la palabra a ti. Muchas gracias de nuevo a todos mis panelistas que están sacando el tiempo para estar con nosotros hoy. Así que, Remco, the floor is yours. Gracias. Muchas gracias por la introducción y las palabras de bienvenida. Ahora vamos a continuar con el conversatorio y tratar de tocar los asuntos claves que ahora en el logístico. A todos los participantes en este webinar, al final hay un tiempo para hacer preguntas a nuestros oradores por Q&A, que se llama en Zoom, es una función y se puede, escribir su pregunta y lo vamos a hacer en vivo, o también algunos vamos a dar voz para ustedes pueden preguntar personalmente, pero bueno, eso es para después. Primero empezamos con algo que bueno, en tiempo de COVID ha cambiado mucho y también el e-commerce ha aumentado mucho como delivery, cosas así, y dando un impulso a tecnologías usadas. Pero ¿qué tecnologías? Y también en el mundo logístico, ¿qué ha cambiado? Entonces, la primera pregunta que tengo a ustedes, expertos, es que, ¿qué son las tendencias más importantes que ustedes ven que van a cambiar el mundo logístico y de e-commerce en los próximos años? ¿Y por qué? Fabio. Gracias Remco, y nuevamente gracias a todos, mucho gusto, un honor poder estar aquí con todos. Mira, yo creo que desde el punto de vista de e-commerce, para compañías como Unilever, que estamos en el sector de consumo masivo, es un reto sumamente grande porque un poco la tendencia que hoy hemos visto, no solo en países de Centroamérica, sino a lo largo de todo el continente americano, y me atrevería a decir que a nivel global, es primero que tenemos clientes que están comprando más seguido. Hay obviamente una utilización de los canales digitales, como decía Glenn, cada vez mayor. Pero al mismo tiempo no significa que son pedidos voluminosos, sino que también son pedidos pequeños, que normalmente su drop size o su tamaño pues es relativamente bajo en términos de volumen y costo. Con lo cual, nos pone realmente un reto bastante fuerte desde el punto de vista de eficiencia y desde el punto de vista de eficacia. Eficiencia porque obviamente queremos manejar la logística siempre al menor costo posible, y eficacia porque también nuestros clientes cada vez y consumidores, ya hablamos directamente del consumidor, espera su pedido en el menor tiempo posible y obviamente con el menor costo posible y que llegue en perfecto estado. Entonces ahí creo que es donde se pone el principal reto, cómo lograr esta atomización, porque hoy normalmente nuestro network de distribución y nuestra logística ha estado pensado en grandes pedidos para grandes cadenas o clientes mayoristas, clientes distribuidores, pero nunca habíamos pensado, digamos, en un crecimiento exponencial en la parte de e-commerce y con una fuerza tan grande. Creo que, nuevamente, como te mencionaba, en los países de Centroamérica todavía no está tan fuerte como sí lo estamos viviendo ya en México, en Colombia, países que tal vez tienen un desarrollo un poco mayor en la parte de e-commerce, no digamos Estados Unidos, o países como España, que hemos tenido crecimientos del 50-60% en el canal de e-commerce. México también ha venido en niveles de 30-40%, y creo que va siendo una nueva tendencia. Entonces, pasamos un poco de romper el paradigma de los pedidos altamente optimizados, de los grandes camiones, a ir a clientes pequeños, a consumidores directamente, con unidades de pedido más pequeños y tener esa agilidad. Y ahí obviamente entra también toda la estrategia amarrada a toda la cadena logística que pues nos lleva a tener socios comerciales como los 3PLs que nos puedan ayudar a tener esa flexibilidad y esa agilidad para atender ese canal.
Entonces, desde el punto de vista de e-commerce, para nosotros creo, diría, esos es como los principales retos y tendencias que estamos viendo hacia adelante de cómo poder garantizar que aprovechamos ese crecimiento, que es un crecimiento orgánico, un crecimiento sano, porque no tenés nada de crédito, no tenés temas de working capital, es directamente al consumidor y se vuelve, como te digo, un crecimiento orgánico. Entonces es realmente un canal muy atractivo, pero con muchos retos. Muchas gracias, Fabio. Ahora a John de Amazon Web Services. ¿Qué tú ves como las tendencias más importantes que ves en la región, pero también al nivel global? Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Creo que acá las tendencias primero es darse cuenta que las compañías deben modernizarse, transformarse, pero ese cambio realmente no es tan fácil, ese cambio realmente hay procesos establecidos de vieja data, hay una resistencia cultural también y hay una infraestructura también que viene de años atrás, que está como bien lo decía Fabio, acostumbrada a solamente mover grandes cantidades, ¿no? Entonces, justamente parte del reto que tienen las compañías hoy en día es crecer en escala, primero moverse al cloud, que es la única forma de poderse mover de una manera muy rápida, modernizar sus aplicaciones y la única forma de empezar muy rápido sin grandes entidades de dinero o cantidades de dinero enfrente es realmente la posibilidad de transformarse y adaptarse a una tecnología moderna. Entonces, la única forma de escalar es esto, porque pues bien, nuevamente lo decía Fabio, los ciclos son lentos, los esfuerzos a veces están en áreas que no son las correctas, que se están buscando, la información está en silos, no todas las áreas de la compañía pueden tener toda la información en tiempo real, no hay visibilidad del proceso, ¿sí? Y por eso tenemos que, como bien lo decía Fabio en algún momento, recurrir a otras compañías como 3PL, por ejemplo, o como Blue Logistics en este caso, para tener que unirse, para poder llamar la atención y poder lograr esa experiencia de cliente que al final es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que lo que se necesita es empezar a tener un time to market rápido, hay que cambiar eso y ver cómo se moderniza la compañía, tomar decisiones de manera rápida. Muchas veces, a veces los comparan como con dinosaurios, pero yo no me atrevería a decir dinosaurios, pero realmente es mover grandes cantidades de cultura y de información donde hay que ser muy rápido y hay que volver a empezar a pensar como una startup, casi. Así sea por formas pequeñas que lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, Amazon tiene una forma muy peculiar de innovar que se llaman los two pizza teams y son equipos de no más de que no se puedan alimentar más de 2 pizzas, no falta el que come bastante, pero tenerlo bajo una premisa que es 2 pizzas y que se mueva muy rápido, que haya mucha comunicación y realmente se necesita colaboración en todas las áreas, foco obsesivo en la experiencia del cliente. Creo que muchas veces no solo las compañías de logística, sino que también muchas compañías pecan en optimizar su proceso, hacerlo súper ágil, pero no pensar en la experiencia real del cliente. Entonces, creo que esa parte es lo que viene y sobre todo innovar teniendo en cuenta lo que te dicen los clientes. Sí, que es parte también de lo que hace Amazon hoy en día. Todas las innovaciones que hacemos son traídas de todo lo que nos dicen nuestros clientes. Entonces creo que realmente es empezar a trabajar muy rápidamente, a adoptar esa transformación y pensar mucho en el cliente, enfocado en el cliente y crecer basado en lo que te pide el cliente. Creería que eso es. John, súper, muchas gracias. Y para las empresas, para saber también qué tecnologías ahora, qué tecnologías tienen que tomar en cuenta, que por ejemplo Amazon Web Services están experimentando mucho, ¿qué son los más importantes que ahora que están que van a cambiar las cosas? Bueno, yo creo que acá realmente es desbloquear la innovación a todos los niveles de la empresa. Nosotros desde Amazon Web Services tenemos
verticales de industrias específicas para transformación y transporte, logística, incluso aerolíneas también. Tenemos, y ahí realmente se enfocaría en tres cosas. Desbloquear la innovación, diría yo, mejorar la eficiencia operacional, o sea, reducción de tiempos, bajar costos de mantenimiento, tener mejor visibilidad de flujos en tiempo real de la cadena de abastecimiento, optimización de rutas, alertas en tiempo real, monitoreo, alertas, analítica. Creo que hacia allá es donde se va y justamente creemos que desde Amazon Web Services podemos no solo proveer lo que nosotros a veces llamamos el Lego para construir la solución, sino que también tenemos una base tanto de clientes y de partners que son especializados, que podemos apoyarlos. Realmente es al lograr esta aceleración, optimización y sobre todo crear esa cultura de innovación, que es la única forma de transformarse hoy en día. Súper, muchas gracias para eso, John. Seguimos con Suzette de Blue Logistics y de la parte del Blue Logistics. ¿Qué tú ves como las tendencias más importantes en tus operaciones diarias? Claro, mira, yo coincido con John y con Fabio. El e-commerce llegó para quedarse y viene siendo, para mí, están clasificadas en tres categorías. Hay tendencias de alto impacto, hay tendencias de un impacto medio y otra de bajo. El e-commerce se encuentra dentro de las de alto impacto. Estamos hablando que en Latinoamérica se venía manejando un crecimiento del 20% en e-commerce y eso se disparó en abril del año pasado a un 300%. Y como bien dijo Fabio, esto supone un cambio en el modelo de negocio de los operadores logísticos y grandes distribuidores como Unilever, acostumbrados a entregar a mayoristas, a supermercados, a retail, grandes volúmenes, a pasar a entregas de 1 unidad por pedido, 5 unidades por pedido, sumando a la complejidad de las entregas residenciales, que como sabes en Latinoamérica o en Centroamérica, las direcciones son todo un reto, ¿no? Entonces, creo que aquí en Panamá el reto lo facilitó muchísimo a estas compañías que ya habían estado entrando en todo esto de la última milla con los delivery de comidas, y eso facilitó mucho que nos pudiésemos adaptar rápidamente a esto, ¿no? Entonces, otra de las tendencias de alto impacto que yo veo es aprovechar las economías de escala. Las compañías que ya estaban operando o ya estaban con un operador logístico resintieron menos a las que tenían sus propias bodegas en términos de los costos fijos, ¿no? Entonces, definitivamente la tercerización de la cadena de suministros les libró de gastos fijos enormes y le aportó una flexibilidad a sus procesos, ¿no? Y del lado de los operadores logísticos, incluso grandes compañías como Unilever, Nestlé, que son dueños también de muchos metros cuadrados a nivel mundial, son compañías que están pensando en robotización, automatización de procesos. Cuando tú estás en estos negocios, tus mayores costos vienen del personal y del piso que estás pagando. Entonces, esa viene siendo otra de las grandes tendencias, ¿no? Que todo lo que tiene que ver que yo pueda como mitigar ese riesgo que tengo con el recurso humano y automatizarlo y ganar productividad, pues es lo que va a estar entrando en estas nuevas tendencias. Y bueno, quizás más adelante les hablo un poco de las otras tendencias que son de impacto medio, de bajo impacto, que tienen mucho que ver con el tema, como todo esto ha traído una digitalización de muchas áreas, entonces invertir en seguridad y esto quizás más adelante con las otras preguntas lo tocamos. Gracias, Suzette. Ahora continuamos con Jorge del Georgia Tech Logistics Institute. Como las investigaciones y en su experiencia, ¿qué ves como las tendencias, especialmente tecnológicas, que tienen gran impacto ahora? Bueno, buenos días a todos, sin querer repetir mucho, ¿no? Porque creo que ya todos los que han conversado han podido aportar unos ángulos muy interesantes. En cuanto al tema de e-commerce, me gusta verlo como una especie de acelerador.
Realmente muchas de las cosas que hemos visto en los últimos años, todos estos temas de Big Thinking que se ha hablado, lo de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, no son nuevos, no son de la pandemia, no ocurrieron con COVID, venían desarrollándose por muchos años. El e-commerce ha sido un acelerador porque crea un volumen de data impresionante y creo que hay un valor fuerte para las empresas de integrar sus canales de distribución, ¿no? Para poder entregar al consumidor por dos razones. Primero, porque no es solamente el tema de poder acceder a este mercado micro que se ha generado con las compras electrónicas, pero la posibilidad también de manejar toda esa información granular de lo que son los gustos del consumidor, poder comprender mejor qué es lo que necesita. Y creo que esa es una de las cosas que los grandes players en comercio electrónico han sabido realmente explotar para beneficio también del consumidor, porque esto tiene un beneficio para nosotros. El tema cuando tú haces una compra en una app o en internet es que tú tienes siempre un transaction cost. Tú ibas a un supermercado y te tomaba 20 minutos, ese tiempo tiene un costo para ti. Cuando vas a una página o cuando estás en una app, también hay un costo de hacer una compra. Y en la medida que los retailers, en la medida que los intermediarios puedan usar la información de nuestro behavior, usar la información de los patrones de demanda para recomendarnos mejor productos que nosotros necesitemos y honestamente también nos recomiendan productos que no necesitamos, pero que cuentan con que los compremos, ¿no? El impulse buying, ahí hay mucho margen también, pero la capacidad que tienen estos actores de usar esa data, eso es el verdadero Big Data, ¿no? De poder explotar toda esa data y poder hacer nuestra experiencia de compra más amigable y mucho más rápida. Creo que esa es como una de las cosas que vemos que más potencial tiene, porque realmente eso es lo que te reduce tu transaction cost. Ahora no te reduce el spending, pero sí te reduce el tiempo que te toma hacer una transacción. Y eso aplica no solamente para el segmento de B2C, ¿no? Para el que quiere comprar algo, un pedido micro, eso aplica también para el sector empresarial. O sea, la capacidad que tú tienes de poder decirle a una empresa que tú compras este suministro industrial, pero estos son tus patrones de consumo y esto es lo que requieres y más o menos en este tiempo, ese tipo de conocimiento es muy importante para poder generar ese tipo de relaciones a largo plazo. Y también crear este hábito en el consumidor de ver el valor oculto en el comercio electrónico, porque sigue habiendo una barrera para muchos consumidores de hacer compras electrónicas y parte de eso es la desconfianza que hay en el manejo de información. Entonces, el poder darle buenas recomendaciones útiles a los consumidores es productivo para bajar esas barreras, expandir el comercio electrónico, pero también permitir que las empresas puedan utilizar esos datos para crear mejores productos para sus consumidores. Muchas gracias, Jorge, por compartir eso con nosotros. Seguimos más profundamente un poco más tarde. Ahora es interesante porque tenemos punto de vista, experiencias de empresas, de institutos, ahora del parte del gobierno de Panamá, de Ana Margarita Reyes. Muy bienvenida del Gabinete Logístico de Panamá. ¿Qué usted ve como de parte del gobierno? ¿Qué está pasando en el mundo logístico y de e-commerce en tendencias para Panamá? ¿Qué puede compartir con nosotros, Ana Margarita, por favor? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Efectivamente, nosotros estamos monitoreando las tendencias y concuerdo con todo lo que han aportado los participantes, excelente. Pues desde la perspectiva de nosotros tenemos que facilitar el comercio. Entonces, las tendencias, por ejemplo, en el tema de que estamos viviendo en un low touch economy, el distanciamiento es súper importante. Nosotros, el gobierno, pues se ha dado a la tarea de la modernización y digitalización de los procesos, de manera que la eliminación del papel y la eliminación de la presencia física, tenemos en casi la mayoría de las instituciones, tenemos un 70% de las instituciones utilizando ya sea una pasarela de pago o pagando por ACH. Muchos de los procesos se han digitalizado, por ejemplo, la liberación de la carga ya no necesita, no es presencial ya, se hace todo digital. Por supuesto, lo que trajo esta pandemia fue, esto venía, pero se aceleró. Y el énfasis de la administración pues ha sido enfocarse en esa digitalización y la modernización de los procesos y luego la digitalización. Tenemos plataformas que se están trabajando como la plataforma de Porcel, que lo que busca es la integración de todos los actores,
del sistema, también la conectividad con Centroamérica para la facilitación del comercio. Ese ha sido el foco de la administración. Por supuesto, estamos dando seguimiento al e-commerce, súper importante. En los temas de e-commerce, pues se ha modernizado, se ha trabajado en el proceso, por lo menos en zona libre, se crea un DMC logístico para manejar paquetería, porque como bien dijo Fabio y Suset y los que me anteceden, estamos muy acostumbrados a manejar grandes volúmenes, contenedores y no paquetes. Entonces, esos procesos se han ido modernizando y revisando para poder responder a las necesidades, o sea, a las nuevas tendencias. También vemos la nueva tendencia de acercar el producto al consumidor. Panamá pues tiene una ventaja competitiva y comparativa muy buena en los temas de conectividad, por lo que estamos también ajustando todos los procesos para pues atraer estas empresas que hagan atraer estas empresas a Panamá para que su producción se acerque más al consumidor. Hemos establecido leyes como la ley EMA, la ley de los agroparques, que ayudan para incentivar que estas empresas vengan a Panamá. Gracias, Ana María, para su punto de vista y la ayuda también para facilitar e-commerce de parte del gobierno de Panamá. Ahora que ya tocamos un poco, especialmente John, un poco que ustedes son líderes en sus áreas. ¿Tiene recomendaciones con toda esta tecnología en el área? Consejos cómo beneficiar de las tendencias que ustedes han llamado. Consejos a otras compañías, empezando con Fabio. ¿Cómo implementar, aprovechar de lo que está pasando? Gracias, Renko. No, mira, nosotros tenemos, por así decirlo, tres grandes pilares o grandes focos que hemos tenido para poder afrontar el futuro, no necesariamente solo por lo que viene la pandemia, sino pensando ya todas las tendencias que vienen. El primer punto es cómo tenemos una operación, una estrategia que tenga agilidad, flexibilidad y resiliencia, ¿no? Porque son tres cosas relevantes para poder estar preparado a lo que viene. El segundo punto es cómo podemos ser más sustentables. Y el tercer punto es la parte de talento, o sea, todo lo relacionado a gente, porque es creo que el ingrediente clave para que todo esto funcione, porque tenemos muy buenas ideas, muy buenas cosas, pero al final lo que marca la diferencia es quién lo va a ejecutar y cómo lo va a ejecutar, que es la parte, para mí, creo, más relevante de amarrar todo este diseño. Entonces, en la parte de agilidad, flexibilidad y resiliencia, estamos muy enfocados con todo este tema de la parte de digital automation, trabajando muy de la mano con todos nuestros partners. Ahí entra obviamente los 3PLs, entran proveedores de la parte de tecnología, proveedores de recursos humanos. O sea, todo esto va amarrado con cómo somos más ágiles, más flexibles y más resilientes. Ahí tenemos obviamente muchas cosas que ya estamos invirtiendo en términos de inteligencia artificial, en términos de machine learning, como mencionaba también John. Estamos tratando de incursionar en la parte de blockchain, que ha sido también una nueva tendencia para nosotros, que no estábamos antes en este mundo. Y eso obviamente arranca desde lo más básico, que es el manejo del Big Data, que estamos implementando todo el tema de data lakes y toda esta información que pueda estar disponible para generar todo el tema de analytics y todo el tema de cara hacia adelante, cómo manejar toda esta tendencia. Entonces, y dentro de la parte de agilidad también, que creo que lo mencionaba John, el pensamiento entrepreneur. O sea, cómo tenemos esas metodologías ágiles. Tenemos una metodología armada por squads en base a todas las distintas acciones que tenemos definidas. Tenemos obviamente como sesiones de sincronización semanalmente. Vamos poniendo como los milestones semanales. Ya no son aquellos planes que hablábamos de 5 años o de 10 años, no, o sea, son planes de máximo 3 meses, 6 meses exagerando, pero partidos por semana para poder ir teniendo ese tracking y garantizar que el objetivo no va a cambiar, pero la ruta seguramente va a ir teniendo subes y bajas o algunas desviaciones
y cómo ir reencarrilando, perdón, para poder garantizar el objetivo. Entonces, eso es desde el punto de vista de agilidad, flexibilidad y resiliencia. Desde el punto de vista de sustentabilidad, estamos en algunos países, todavía en la región, algunas pruebas no tan exitosas, pero queremos ir pasando mucho de nuestra flota tercerizada, porque no tenemos flota propia, ir migrando a camiones eléctricos para poder ir disminuyendo el impacto de CO2 y eventualmente también ir pensando, hay pruebas ya en Europa y en Asia de camiones autónomos también, que todavía yo sé que no estamos tan cerca en nuestros países, pero hacia eso vamos, pues, y todo lo que pensamos siempre está siendo pensado en cómo soy más eficiente, cómo soy más óptimo, pero reduciendo mi impacto ambiental. Cómo puedo tener menos cantidad de fletes, cómo puedo tener fletes, como decía, o envíos que estén con camiones que tengan un menor impacto hacia el ambiente. Entonces, eso es un poco lo que pensamos desde el punto de vista de sustentabilidad y amarrado también, y perdón que cierro con esto, a todo lo que mencionaba Ana Margarita. O sea, cómo hacemos también un supply chain paperless, o sea, cómo vamos reduciendo también todo el uso de papelería, porque aunque hay muchas iniciativas, todavía en todos los movimientos intrapaíses, es decir, todo lo que importo y lo que exporto, siempre seguimos utilizando demasiada papelería. Hay muchos avances, creo que eso es bastante bueno. Y también a lo interno de la compañía tenemos todavía muchos controles, por así decirlo, que requiere llevar cierta papelería y cierta soporte físico y no digital. Entonces creo que también por ese lado estamos caminando para reducir eso. Y la parte de talento, que te mencionaba, que al final, hoy en día, si bien es cierto, ha ido creciendo un poco la comunidad de expertos en supply chain, expertos en cada una de las distintas funciones de supply, como logística, customer service, warehousing, transporte, etcétera, etcétera. Todavía creo que hay una oportunidad grande de seguir desarrollando el talento y poder tener a los equipos listos no solo para el proceso actual, sino para el futuro. En ese sentido, nosotros igual trabajamos y tenemos un foco muy fuerte internamente en poder desarrollar a nuestra gente, y ahí lo que llamamos la Supply Chain Academy. Entonces, dentro de nuestra organización tenemos todo un set, por así decirlo, de capacitaciones y de cursos que ayudan pues, a nuestros equipos a poder ir evolucionando en las distintas funciones, en planning, en transporte, en centros de distribución, en todas las distintas funciones de la cadena logística y de la cadena de abastecimiento, para poder tenerlos preparados para los siguientes retos que vienen, y tratamos de tener obviamente las nuevas tendencias y todos los temas relevantes. Y así como eso, pues también conectamos con algunas instituciones, universidades, que nos ayuden a estar a la vanguardia para esto. Pero sí, el tema de tener a nuestra gente a la vanguardia y con todos los conocimientos más actualizados es sumamente relevante para nosotros, para poder, como te decía, pasar del diseño y de la parte del pensamiento estratégico a la ejecución y que se vuelva realidad, y que obviamente lo más importante es que nuestros clientes lo puedan valorar. Creo que ese es como un poco los pasos que nosotros hemos vivido y recomendaría que puedan seguir también las empresas para formar también estas estrategias hacia adelante. Gracias, Fabio. Para eso continuamos con John. ¿Quieres agregar algo en qué tú piensas que las compañías cómo pueden beneficiarse de las tendencias? Bueno, sí, muy completo lo que dijo Fabio. Realmente me quitó varios puntos que quería hablar, me ganó. Pero definitivamente acá es primero pensar en cambiar, en transformarse. También Ana Margarita decía algo que era que el principal acelerador de la transformación digital se llamó COVID. Entonces, muchas empresas se vieron alocadas a cambiar. Realmente era o cambias o sobrevives, o te mueres, o te acabas. Entonces, realmente empezaron a encontrar que necesitaban abrir sus canales y cambiar muchos de sus procesos que venían de 20 años atrás, que les habían funcionado perfectamente, al cambio de hoy,
ya no funcionaban, ya no eran factibles. Entonces, nosotros realmente la idea es empezar a revisar qué se puede enviar a la nube para dar más escalabilidad, poder manejar esa granularidad de la cual hablaban, que antes se hablaba de un container para un cliente y ahora es un producto pequeño a un cliente. Entonces, realmente eso requiere una escalabilidad tanto hacia arriba como hacia los lados en términos de tecnología. Es adoptar tecnologías modernas y desarrollos internos para empezar a trabajar hacia ese lado. Creo que acá hay una parte que es clave y es cómo ganar mucho más valor de la data que ya tienes de tus clientes. ¿Cómo conoces a tus clientes? Muchas compañías con las que yo me he sentado me dicen, yo ya tengo la data, no sé qué hacer con ella, no sé cómo sacarle el valor, ¿sí? Porque hay muchas compañías que han tenido clientes por 20 años, por 15 años, que les compran todos los meses diferentes productos y muchas veces el analítico es una hoja de Excel, ¿sí? Que no estoy demeritando el Excel para nada, pero la posibilidad de hacer un análisis realmente basado en tendencias, para eso ya existe el Machine Learning y la inteligencia artificial que permite hacer estos análisis cuando ya los tienes en la nube. Entonces, lo primero es migrar toda esa data de alguna forma hacia la nube para poder hacer algo de lo que decía Fabio, es crear estos data lakes o lagos de datos para crear data warehouses también y poder empezar a sacar mucho valor, tanto en macro como en micro, que es donde tú empiezas a generar mucho valor. Acá un tema clave es el tema de la seguridad, la posibilidad de tanto de crecer como de decrecer, porque esperemos que esta pandemia se acabe pronto, pero realmente entonces puede que los picos de pedidos, de e-commerce, de la gente que no se pueda desplazar, pues seguramente van a bajar. Y hay compañías que si no están en la nube, pues de pronto adquirieron equipos o de infraestructura o alguna cosa on-premises, física, y pues se quedaron con esas compras. Y eso es lo bonito de la nube, que es on demand, que puedes crecer o decrecer dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Creo que también acá el tema es organizar los procesos, y algo que también decía Fabio es cómo organizar toda la parte de talento humano, la gente que tenga los skills, la experiencia y poderlos llenar, y si la gente tiene gaps en eso o lagunas de información, cómo llenarlas, por ejemplo, con self-training, con entrenamiento en web online en su tiempo. Definitivamente creo que una vez se une todo esto, se empieza a ver cómo se empieza a lograr velocidad, cómo migrarse a la nube no significa tener que desembolsar dinero. Migrarse a la nube realmente es un tema entre costo y velocidad, ¿sí? Realmente muchas veces irse a la nube es muy rápido, y la posibilidad de sacar valor y tener lo que llaman un quick win, un quick win al interior de las compañías es muy fácil, y estos proyectos tienen un retorno de la inversión muy rápido cuando se ven los resultados. Alguien me decía que los grandes emparedados o los grandes sándwiches o los grandes tortas se comen de a pedacitos, ¿sí? Y estos problemas que tienen y retos que tienen las compañías, no solo las de logística, son una gran torta. Y hay cosas que se pueden empezar a hacer de a poquitos, migrar, hacer pruebas, y creo que es ahí donde se empieza a ver el valor, ¿no? Entonces, definitivamente basándose en machine learning, en inteligencia artificial, definitivamente se puede ver visibilidad nuevamente de la cadena de abastecimiento, la optimización de rutas, desbloquear la posibilidad de que la información fluya a través de toda la compañía. Entonces, y basarse en las fortalezas que tienen las compañías de logística, que es, conocen su mercado a la perfección, tienen empleados de mucho tiempo y con mucho conocimiento, tienen mucha especialización, tienen muchas veces los recursos financieros, una cartera de clientes, diríamos que casi que estable. Hay unos procesos bastante establecidos que muchas veces se pueden mejorar, y tienen mucha data. Entonces, claramente acá es la posibilidad de empezar a utilizar reconocimiento facial, de poder, por ejemplo,
su call center, por ejemplo, migrarlo todo a la nube y empezar a hacer, empezar a analizar el sentimiento con la que persona está hablando. Por ejemplo, cada vez que alguien llame, que si la persona dice tengo un problema, salte una alarma a un coordinador y se pueda dar realmente que la experiencia del cliente sea mucho más rápida, empezar a tener una transcripción de todas estas llamadas y poder analizar el texto. En fin, realmente hay varias formas en que se pueden acelerar los procesos y sobre todo de una manera muy rápida y asequible, porque muchas veces en otras tecnologías hay que hacer unos desembolsos muy grandes, hacer unos cambios muy profundos, y acá nuevamente podemos empezar pequeño y podemos empezar rápido, que al final es la forma en cómo la innovación está dentro del ADN de Amazon Web Services y estamos orientados a largo plazo. Entonces, si se pueden hacer cambios rápidos hoy, pensando en cómo a generar el cambio para un mejor mañana, definitivamente pueden contar con nosotros para esto. Oye, gracias de verdad, John, por esos comentarios. Yo quiero quizás volver a Jorge. Jorge, ustedes como academia, obviamente estás viendo muchas tendencias, muchos cambios, y hemos hablado en casi todos los comentarios sobre el tema de la data. La data como un activo que nos permite tomar decisión y ser mucho más ágiles y mucho más resilientes. ¿Puedes compartir con la audiencia cómo ustedes, obviamente siendo una institución de investigación, están, por un lado, apalancándose en la data y por otro lado, qué beneficios ustedes pueden dar a ese empresario que justamente quiere comenzar a ver esos pasos pequeños que quieren dar, como bien indicó John y de pronto, como indicó también Fabio, crear esa cultura de innovación, de probar cosas nuevas? No, muchas gracias, Glenn. Y precisamente hubo un par de cosas que mencionaron Fabio y John anteriormente que me llamaron mucho la atención porque reflejan un poco la sensación que tenemos cuando hemos dialogado con actores del sector privado. Y ojo que también trabajamos con el sector gubernamental y vemos instancias similares. La información está ahí, la data muchas veces está ahí. El tema es que o no entendemos cómo trabajar con la data. Eso no implica que no sabemos utilizar data en general. Tenemos los conceptos, tenemos las ideas, pero a veces los sistemas que generan esos datos no están integrados. A veces no comprendemos todo el potencial de lo que podemos extraer de la información que generan estos sistemas. Hemos dialogado con empresas que generan una cantidad bastante interesante de datos, por ejemplo, de sus flotas o de sus transacciones, y ellos mismos nos dicen, bueno, yo genero los datos porque de vez en cuando me gusta ver cómo andan las cosas. Sin embargo, no utilizan esos datos para generar inteligencia. Y esa es la gran barrera que tenemos de datos a información, a conocimiento, a inteligencia. Ese último paso muchas veces no se llega a dar nunca. Y yo creo que la gran mayoría de las empresas, especialmente las pymes, que están comenzando a ver el tema de datos como algo importante, pero lo que no tienen usualmente son mecanismos de captura eficientes para los datos. El costo de adquirir información es alto. Lo que las grandes empresas tienen un punto de partida usualmente es que su costo de adquirir información es mucho más bajo, pero tienen tanta información que entonces el costo de procesarla es alto. Entonces, la barrera de costo está como en otra parte de la cadena de información. Para verlo como una cadena de suministro, es como una cadena de información. Entonces, creo que son como retos muy diferentes. Cuando estamos hablando de un microempresario, por ejemplo, un transportista que tiene 1 o 2 camiones, el tema usualmente es cómo haces para apoyarlo, para generar esa información que necesita. No es mucho lo que tienen que procesar. El problema es que no tienen a veces mecanismos para generarla a un costo viable. Y con la grande empresa generalmente es cómo tener un equipo de trabajo que esté orientado a analizar la información. Eso es lo que te reduce a ti la barrera esa de costo, porque lo que logras es tener una serie de procesos estandarizados. Nuestra experiencia ha sido que generalmente el tema está ahí, que las empresas no tienen un proceso estandarizado, ni una estrategia, ni una política para trabajar con datos. Lo que tienen son iniciativas de datos. Pequeños proyectos y creo que todo parte de la estrategia. Tienen que partir de tener una estrategia digital, que uno de los componentes de su transformación digital en la parte de digitalización de procesos
pero también cada uno de estos procesos genera datos y tener una política, o sea, o una política interna de cómo van a utilizar esa información para impactar a los distintos niveles de la empresa. Entonces, eso involucra la parte de capturar, la parte de procesar y también la parte de compartir, porque puede que haya datos que ellos generan, que pueden compartir con sus partners de negocios y que puede ser muy valioso para desarrollar a toda la cadena. No pueden ver solamente necesariamente a su empresa, sino cómo desarrollar las relaciones con sus partners compartiendo información de manera mutua. Yo tengo algo que tú necesitas, tú tienes algo que yo necesito. Y eso, por supuesto, requiere un cambio cultural, porque obviamente ahí el tema de compartir información no es trivial, ¿no? Por lo que implica. Entonces, creo que si fuese a verlo desde esa perspectiva, creo que gran parte del tema está en esa barrera todavía de costos, ¿no? De cómo capturar información en cierto tipo de empresas y cómo procesarla en el otro tipo de empresas. Y al final todo parte de la gente, ¿no? Todo lo que amarra todo esto es tener el capital humano necesario, apto para hacer el trabajo. O sea, las empresas que dicen, yo tengo una iniciativa de transformación digital y solamente están implementando tecnología, pero no están fortaleciendo su equipo, pues no van a quedar en nada. Porque simplemente están reaccionando al mercado. La verdadera proactividad está en desarrollar un equipo de trabajo que tenga una cultura de trabajar con información y buscarle la quinta pata al dato. No se decimos la quinta pata al gato, sino la quinta pata al dato para poder extraer el máximo valor posible de esa información para beneficio de la empresa y de los consumidores. Pero gracias. Sí, es que creo que porque también es una pregunta importante que nos sobra. Es que todos sabemos que Panamá es un importante hub logístico y con todo lo que está ocurriendo, también por parte de Ana María Reyes, con quien me gusta empezar, ¿cómo Panamá se puede mantener competitivo como hub logístico en este nuevo mundo? ¿Qué son las ventajas que Panamá tiene de seguir siendo un hub principal en el mundo? Y también, ¿qué son los desafíos para Panamá? Sí, como no, como comenté anteriormente, nosotros, además quiero decir que trabajamos muy de cerca con el Centro de Innovación e Investigación de Georgia Tech. Le damos seguimiento a las tendencias y tenemos varios, como dije, hemos estado trabajando y los ministerios han estado trabajando en la modernización de los procesos de manera que podamos responder a esas cadenas de suministros que necesitan ser ágiles. El otro tema importante es todas las normativas y leyes que ya tenemos vigentes para atraer esas nuevas inversiones a Panamá, como dije, la ley EMA, la ley de agroparques, y también estamos, como dije, modernizando procesos para asegurar que, por ejemplo, Zona Libre, que su énfasis era en el manejo de contenedores, pues hay manejo de paqueterías, puedan incluirse los fulfillment centers en Zona Libre para distribuir a toda Latinoamérica. En ese sentido, también tenemos un Ministerio de Comercio trabajando con otros ministerios de comercio para la facilitación del movimiento de esta paquetería, que este es uno de los retos que todavía tenemos, como bien indicaron al principio en la introducción de este conversatorio. Pero Panamá tiene una ventaja competitiva y comparativa importante, tiene una conectividad sin igual en la región, una conectividad marítima y una conectividad aérea importante. Definitivamente ahora mismo el sector aéreo pues pues tuvo, yo creo que el mayor impacto en esta crisis. No podemos decir lo mismo del sector marítimo, pero sí del sector aéreo. Nosotros estamos vigilando y asegurando que haya una continuidad del negocio. En temas marítimos, Panamá experimentó un crecimiento del movimiento de contenedores del 5% aproximadamente en el 2020, comparado con el 2019, y en la carga de contenedores de casi un 8%. O sea que estamos asegurándonos de que el negocio continuara. Como digo, estamos siempre innovando, sacando nuevas normativas, tratando de mejorar y
trabajando en la digitalización y mejora de procesos. Desafíos, sí tenemos desafíos, hay desafíos todavía, como digo, tenemos, como dijeron los participantes, tenemos que enfocarnos también en el capital humano, con los cambios que vienen, se requieren otras capacidades o otros expertise que hay que también trabajarlos. También tenemos desafíos, por supuesto, como también mencioné, en los temas de normativos de comercio internacional, que se están trabajando para el tema de e-commerce, que ya todos están trabajando para asegurar esas entregas en un día o 2 días. Entonces, esos son los desafíos, pero Panamá pues está trabajando para asegurar que se haga, o sea, que sea para asegurar la facilitación del comercio en esas vías. Muchas gracias. Ahora, Suzette y también Fabio, ustedes están aquí haciendo negocios en Panamá, en esta área. ¿Qué ustedes ven? Empezando con Suzette, de oportunidades y desafíos para Panamá, de hub, o un hub de e-commerce también, Suzette. Sí, mira, y para complementar un poco la respuesta acá de Ana Margarita, uno de los principales problemas que surgió este último año fue que la mayor parte de las compañías tienen una alta dependencia de China. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Están buscando multisourcing, están buscando fábricas en otros países para la manufactura de sus componentes. Manufacturo en este país una cosa, el otro país otra, y entonces con esta ley EMA, que fue una iniciativa del gobierno para incentivar la manufactura en Panamá, hay compañías que ya están viendo Panamá y están viendo las ventajas del hub logístico de Panamá y están diciendo, ok, ¿cómo hago para establecerme aquí y hacer procesos de ensamblaje y al mismo tiempo obtener los incentivos de manufactura que ofrece el gobierno? Entonces, creo que como país es una gran ventaja que el resto del mundo nos esté viendo con estos ojos y tengamos esta oportunidad de darle más valor a nuestro hub logístico que de verdad es envidiable por el resto de la región, ¿no? Yo quería aportar también con respecto a la logística sustentable. Los expertos estiman que la próxima crisis que va a enfrentar el mundo es la crisis climática. Por tanto, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad dentro de la cadena de suministro, uso de otras tecnologías para entregar. Históricamente hemos entregado con camiones, con motos, con cosas que contaminan el medio ambiente. Hoy en día hay compañías ya de paquetería entregando en islas medicamentos con drones. Hay compañías ya entregando en grandes ciudades con scooters eléctricos. Y por supuesto grandes compañías chinas invirtiendo en movilidad eléctrica, así también compañías como Tesla con planes a futuro de implementar camiones autónomos, barcos, incluso aviones autónomos. Y creo que es la tendencia que las grandes compañías van a empezar a ser mucho más exigentes con sus proveedores y sus aliados estratégicos con respecto a la reducción de emisiones y huella de carbono. Entonces, uno de los puntos aquí también viene siendo, alguien lo mencionó, quería ampliarlo un poquito más, la industria de los empaques. La industria de los empaques, las cajas, todo lo que utilizamos para empacar los productos que estamos vendiendo al consumidor final, representa alrededor de 1 trillón de euros. Entonces, es un componente vital para la industria y definitivamente debe tener un reajuste basado en reciclabilidad, reusabilidad y biodegradabilidad a futuro, ¿no? Entonces, básicamente es lo que quería aportarles allí en este punto. Gracias, Suzette. Ahora a Fabio, ¿qué ves tú como oportunidades, desafíos para Panamá y también qué cree que sería mejor que el gobierno aquí desarrolla o cómo puede apoyar a empresas logísticas? Fabio. Gracias, Remco. Mira, nosotros, y también voy a dar mi perspectiva como empresa de consumo masivo y la experiencia que hemos tenido con Panamá, que como mencionaba Ana Margarita, es obviamente un punto estratégico donde podemos conectar, creo que de la forma más eficiente, el norte con el sur y poder obviamente mover toda nuestra mercadería a los distintos países. Nosotros como compañía tenemos, voy a decirlo así, grandes hubs
productores, es decir, no tenemos plantas en todos los países. Por ejemplo, tenemos plantas muy grandes y con mucha tecnología para la parte de cuidado personal desde Brasil, desde México. Nuestra planta de alimentos está en Costa Rica. Tenemos algunas plantas también en Argentina, en Colombia. Pero al final del día, todo se reduce a cuáles son las formas más eficientes en términos de tiempos y en términos de costo para poder mover nuestra mercadería internamente. Entonces, nosotros cuando vemos qué oportunidades vemos en Panamá, creo que está muy enfocado en lo que mencionaba también Ana Marita, cómo seguir reduciendo la cantidad de papelería que utilizamos y los trámites presenciales que puedan obviamente seguirse reduciendo y seguir en esa tendencia de mejora. Dos, nosotros tenemos tres grandes buckets o tres grandes categorías, mejor dicho. Uno es la parte de cuidado del hogar, la segunda es cuidado personal y la tercera es la parte de alimentos. Para nosotros poder ampliar nuestro portafolio y hacer obviamente todos los nuevos registros, todavía seguimos teniendo tiempos muy largos en todo ese proceso, particularmente con Panamá versus el resto de la región. Yo creo que ahí es una oportunidad también importante que a nosotros obviamente nos ayudaría mucho a reducir todos nuestros costos en la cadena y específicamente también working capital, porque al final del día tenemos, por así decirlo, como olas de innovación, olas de producción, donde muchas veces para que en Panamá y el resto de la región pueda estar al mismo tiempo, nos toca adelantarnos en producción y aguantar mucho tiempo que estén los registros y que esté todo listo para poder comercializar y hacer también procesos de importación y reexportación a otros países. Y tercero, creo que muy alineado a lo que decía Suzette, cómo poder seguir incentivando, y creo que Panamá tiene un protagonismo importante, cómo incentivar al sector logístico todo el tema de sustentabilidad. Siendo Panamá, obviamente, creo que un líder en la parte de logística, no solo de la logística de carga, sino también de personas, como decía Ana María, toda la conectividad que hoy Panamá tiene como hub de muchas de las empresas ¿cómo se llama? Aerolíneas, perdón, que nos mueven de un país para otro. Creo que es clave poder seguir incentivando todo el tema de sustentabilidad, que es algo que, nuevamente, como hablábamos en las otras preguntas, todavía la región no está tan fuerte en ese sentido, y creo que de parte del gobierno es importante que vengan muchas iniciativas o muchos incentivos para que los transportistas, inclusive empresas como nosotros, podamos también invertir e incurrir en nuevas prácticas desde el punto de vista de sustentabilidad. Gracias, Fabio, porque ya estamos llegando un poco a las 11 para tener algunas preguntas y después continúo con Jorge, si todavía podemos, de la misma pregunta, pero tenemos dos preguntas de participantes. Uno es de Germán Pineda. Dice, buenos días, ¿qué tan sostenible son los picos de uso de comercio electrónico una vez que se normaliza la vida comercial y desaparezcan las cuarentenas? ¿Regresará la gente a comprar físico? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién quiere tomar esta pregunta? Definitivamente sí van a regresar a comprar físicamente, pero creo que hay un grupo de personas, sobre todo los más jóvenes, que se van a mantener comprando en línea, ahora que todo se ha facilitado mucho más. Entonces, las personas que son mucho más jóvenes, pues hoy en día están con cuentas en bancos que no tienen infraestructura como tal. O sea, no es que, como por ejemplo un banco general que tiene una aplicación, no, hay hoy en día bancos que simplemente existen en internet, en la web. Entonces esa viene siendo como la tendencia con todos ellos y ellos se van a mantener por esa línea, ¿no? Pero definitivamente sí, los que están acostumbrados o extrañan regresar a las tiendas a comprar y palpar el producto van a regresar, pero el e-commerce se va a mantener. Gracias. Suzette, ¿alguien más quiere comentar en eso?
¿Vamos a volver a compras físicas más después de la pandemia o no? ¿O en qué? No. Yo creo que realmente un poco siguiendo la línea de Suset, pero hablabas de clientes donde, por ejemplo, como el Banco General, pues realmente tienen aplicaciones donde hoy Banismo también están sacando tecnologías donde no necesitas ni siquiera tener una cuenta bancaria para poder bancarizarte de alguna manera. Esto es realmente solamente el pico de lo que se está logrando. Clientes como Nubank, por ejemplo, donde se están creando bancos sin tener ni siquiera una oficina física. Entonces, a eso es lo que estamos llegando, a eso es de realmente la transformación no es un tema por COVID. El COVID y la pandemia lo que hizo fue acelerar este cambio, pero realmente hacia allá vamos y la idea es continuar apoyándolos y, por ejemplo, desde Amazon Web Services lo que hacemos es apoyar tanto a empresas grandes en Panamá como lo hemos hecho. Tenemos varias empresas de logística que ya están utilizando nuestros servicios, pero también hay empresas pequeñas que pueden empezar muy rápido, ¿no? No necesariamente necesitan, nuevamente lo que decía, desembolsar un dinero o para poder empezar a trabajar, solamente necesitas una tarjeta de crédito y un par de créditos para empezar a hacerlo. Entonces creo que hay clientes hoy en día en Panamá utilizándolo que la idea es, ellos ya se dieron cuenta de hacia dónde vamos y que no es un tema de pandemia, sino realmente es un tema que vamos para allá y hacia allá va a ser esta transformación digital al final. Gracias, John. Mientras vamos a Jorge, tengo una pregunta para él, pero mientras todos los participantes, los attendees, pueden hacer preguntas por Q&A, escribir su pregunta o raise hand para hacerlo con voz. Entonces, muy bienvenido a hacer preguntas. Ahora, Jorge, como ustedes, como Georgia Tech, ¿qué tiene que hacer Panamá para mantenerse competitivo en el área logístico, según tu opinión? Bueno, yo creo que Panamá tiene un posicionamiento envidiable en el sector logístico global, ¿no? Más que todo por su conectividad física. Eso es lo que veo como uno de nuestros greatest assets. Creo que mejorar lo que es la interconectividad interna, ¿no? Es un poco redundante ahí, pero de los activos logísticos, no solamente a nivel físico, pero a nivel de sistemas, es un elemento. Y lo otro es, y esto es algo que es un poco más complejo, es mantener una posición como un hub de resiliencia, porque al final tenemos que ser claros que la razón por la cual las empresas establecen hubs regionales es porque minimizan los tiempos de mover entre sus distintas fábricas y sus distintos puntos de consumo, pero a la vez porque les ofrece un término de seguridad y de confiabilidad de servicio para poder llegar a sus consumidores. En una época donde hemos estado sujetos a disrupciones tanto de oferta como de demanda gracias a la pandemia, el ser un punto seguro a nivel de todas las distintas dimensiones de seguridad, ¿no? Ahora tenemos el tema de la seguridad en cuanto a las interacciones físicas por el tema de salud, pero también está el tema de ciberseguridad, el manejo de los datos y todos los otros componentes. O sea, en términos prácticos, posicionar a Panamá como un hub seguro y confiable es importante. Eso significa que las plataformas tecnológicas que dan soporte al ecosistema logístico deben estar siempre consistentemente operativas. Eso implica que las conexiones físicas entre puertos y demás componentes del sistema deben estar siempre disponibles y activas. Si no ofreces ese nivel de uptime, es como si tuvieras una empresa de e-commerce y se te cayera el app o se te cayera la página web. Simplemente no estás disponible. Cuando no estás disponible, pues la gente no puede consumir tu producto, y el producto de Panamá es vincular mercados. Entonces, diría que fortalecer esa parte de la operatividad y la resiliencia interna del sistema es un componente crítico.
e interconectar los componentes a nivel digital también es sumamente importante, ¿no? Porque en realidad hay muchas entidades y muchos actores que pueden compartir información para hacer más ágiles los procesos, y ya el gobierno tiene proyectos en esa línea, por supuesto, pero sí creo que es importante resaltarlo, que hacia allá vamos y hacia allá es donde tenemos que ir, porque este es un hub complejo, es un hub intermodal, no es el típico, no somos solamente un puerto de transbordo, somos un megapuerto con múltiples terminales, integrado con terminales aéreas, integrado con conectividad terrestre con Centroamérica. Es un hub complejo y por lo tanto la complejidad de modernizarlo también es grande. Gracias, Jorge. Sí, es una cosa de mejorar, porque claro que Panamá es un hub global logístico, pero es como solo con esas nuevas tecnologías de hacer la vida más fácil que compañías que están en eso para agilizar como las formalidades y cosas así. Pero creo que tocamos a todo. Ya llegamos a la hora de terminar o finalizar el webinar. Quiero agradecer a todos, a los panelistas que están. Algunos ya tenían que irse al otro evento, pero muchísimas gracias por estar aquí. Jorge, Ana Margarita, John, Fabio y Suset, de compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. También a todos los participantes en este webinar, gracias por atender. Y bueno, seguramente que vamos a continuar con webinars así, porque bueno, 30% de nuestros miembros creo que es en esta área logístico marítimo, y también queremos hacer más de este tipo de webinars de este tema. Pero gracias a ustedes y creo que nos vemos otro día entonces, ¿ok? Sí. Gracias. Chao, Ana Margarita, chao.